nombre es Álvarez Ángeles Lilia Dilene. Estudio en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Tlahuelilpan, Bachillerato General. El nombre de la materia es Compuestos Químicos y su relevancia en el desarrollo sostenible. El bloque 2 se llama Tabla Periódica, una herramienta para comprender la estructura de la materia. El tema de esta presentación es Propiedades periódicas de los elementos químicos. El nombre del docente es Alberto Aristeo Domínguez, curso segundo semestre en el grupo 05. La fecha de entrega es 4 de abril del 2020. Introducción. En la siguiente presentación hablaré sobre la actividad planeada por el docente, que fue una infografía de las propiedades periódicas de los elementos químicos, que bien son características propias de dichos elementos, que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica, o sea, dependiendo de su número atómico. Las propiedades periódicas están compuestas por electronegatividad, electropositividad, radioatómico, afinidad electrónica, potencial de ionización, la densidad atómica, el volumen atómico, temperatura de fusión y temperatura de ebullición. A continuación, explicaré algunas de ellas mediante una infografía. Propiedades periódicas de los elementos químicos. Radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Es la representación de la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la más externa. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Esto se divide en tres. Radio iónico. Se da en los iones, catión-anión. El término significa ir hacia y hace referencia a un circuito eléctrico. Para que funcione, se debe dar ganancia o pérdida de electrones. Radio covalente. Su tamaño depende del entorno químico donde se encuentre. Si los átomos son iguales y comparten sus electrones, se denominan covalentes. Radio metálico. Los metales tienen que formar mallas, llamadas redes cristalinas. En este, los electrones de valencia son compartidos por todos los átomos que forman la red del mismo elemento. Energía de ionización. Es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en su estado fundamental para arrancar el electrón de valencia que esté más débil en su retención y convertirlo en catión monopositivo gaseoso. Ion monopositivo. Si el átomo cede a un electrón, las cargas positivas de los protones no son comprendidas, pues hay insuficientes electrones. De esta forma se obtiene un ion con carga positiva, catión. Y se dice que es el ion monopositivo, su estado de oxidación es de +1. Carga nuclear efectiva. Carga positiva neta por un electrón. Se llama carga nuclear efectiva a la diferencia entre la carga nuclear neta, que depende del número atómico del elemento, y la constante del efecto de la pantalla S, es la fuerza real que ejerce el núcleo sobre un electrón en particular. Afinidad electrónica. ¿Qué es? Cuando se hace referencia a la tendencia de los átomos aislados para captar o ganar electrones, se habla de afinidad electrónica o electroafinidad. AE. Indica el comportamiento del elemento en la tabla periódica, en forma irregular según las características de los elementos. Electronegatividad. Es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí electrones de otro con el que está enlazado. Se acciona en el momento cuando se pone en contacto con otro átomo, que es afín. Por lo tanto, no es una propiedad que funcione sola. Y estos fueron algunos de las propiedades periódicas de los elementos químicos. Conclusión. Las propiedades periódicas son de suma importancia, puesto que su conocimiento permite predecir el comportamiento químico de los elementos. En estas propiedades químicas comunes a todos los elementos tenemos tamaño de los átomos, que es radio atómico, afinidad electrónica, el potencial o energía de ionización y electronegatividad. Hola,